vamos a empezar, que es una definición, sobre todo es una enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Esta se va a caracterizar por la inflamación transmural y puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal luminal, desde la cavidad oral hasta la zona perineal. Vamos a ver la clasificación que se puede llegar a localizar: ileal, ileocolónica y colónica. Dentro de la epidemiología vemos que sobre todo va a estar mayor en prevalencia en áreas urbanas, clases socioeconómicas elevadas, y esto más que todo va a afectar a hombres y mujeres. Vemos que tenemos factores ambientales potenciales que se van a relacionar con el riesgo de enfermedad, como por ejemplo los más relevantes son el tabaquismo, anticonceptivos orales y la apendicectomía grave. Dentro de la enfermedad de Crohn tenemos que la edad de inicio, vamos a ver que es segunda a cuarta década de la vida, a la séptima, novena, o sea, más todos los adultos mayores. Tenemos que puede causar la enfermedad, sobre todo una probabilidad mayor, como la razón que es sin efecto protector, sin concordancia y concordancia, que vemos de acuerdo a los gemelos monocigóticos y a los gemelos disigóticos. Más adelante lo voy a explicar. Dentro de la gastroenteritis infecciosa vemos que tenemos la salmonella, la Shigella y Clostridium. Y en la dieta rica tenemos proteínas en animales, azúcares, endulzantes, azúcar, pescados, entre otros. Bueno, vamos a explicar así en pocas palabras la fisiopatología. Cuando va a haber una alteración tanto en la célula de epitelio intestinal, la microbiota y el sistema inmunomucoso, va a haber de que van a involucrarse los factores genéticos, como por ejemplo la poligenética compleja, como son 110 comunes y son 30 enfermedades de Crohn. Esta va a alterar el cromosoma 16 y va a haber una modificación en los genes. Cuando hay un factor exógeno, o sea, afuera, vamos a ver que hay factores como el tabaquismo, que son la apendicectomía, que va a haber la alteración en el equilibrio entre las células T reguladoras y efectores. Tenemos dietéticos como va a haber una disminución de las colonias de probióticos que van a ser inhibidos por la inflamación intestinal, y los microorganismos que acabo de mencionar, ¿no? Más que todos, va a estar el Helicobacter. Y bueno, el estrés, depresión y la ansiedad. Dentro de la cascada inflamatoria tenemos la activación de los linfocitos T y la B. Y bueno, va a haber un alto del factor necrotizante tumoral alfa y la interleucina IB. Tenemos la disfunción de la barrera mucosa, como por ejemplo, acá vamos a ver que tanto las células, las unidades de las células epiteliales y las células calciformes, como son el moco, van a llegar a tener un aumento de la permeabilidad. Una vez que esta va a tener una alteración en el equilibrio, vamos a ver que van a provocar reacción inmunitaria anómala, como por ejemplo autoinmune, que van a estar sobre todo si lo tienen los determinados síntomas extradigestivos que más adelante lo voy a mencionar. Como por ejemplo, va a haber errores dentro de la reacción inmunitaria, como por ejemplo la interpretación y las respuestas que vamos a tener, de acuerdo a un desequilibrio en los factores proinflamatorios y los factores antiinflamatorios, que nos va a dar una autofagia bacteriana ineficaz. Dentro de la anatomía patológica y clasificación tenemos que la enfermedad Crohn va a ser característicamente sobre la inflamación transmural, que ya mencionaban mis compañeras en el anterior, y estas se van a ver úlceras serpiginosas, como por ejemplo de aspecto empedrado, como la mucosa inflamada que podemos ver acá. Es una mucosa inflamada entre ulceraciones lineales, y bueno, va a haber fisuras profundas como las fístulas, y va a haber un patrón salteado, como por ejemplo áreas sanas intercaladas y en áreas afectadamente. Dentro del microscopio vamos a ver que va a haber infiltración local de neutrofilos en criptas, va a haber granulomas no caseificantes, como por ejemplo la cable para la referencia de colitis ulcerosa, fibrosis progresiva que puede causar estenosis. Tenemos localizaciones frecuentes y complicaciones, como por ejemplo dentro del línea terminal, que sobre todo se va a localizar en la afección del intestino delgado, las fístulas que se van a ver gravemente en el manejo quirúrgico médico agresivo, y el daño intestinal irreversible por la inflamación crónica, que son la fibrosis y la estenosis. Tenemos la clasificación de Montral, que ya mencionaron mis compañeras. En la edad del diagnóstico tenemos que de A1 va a ser de menor a 16 años, A2 de 17 a 40 años, y de la A3 a mayor a 40 años, que eso se le va a ver más que todo. Va a haber, más adelante lo voy a mencionar, que hay localizaciones tanto ilioterminal, colon, iliocolónica, tracto superior y enfermedad perianal. Tenemos los fenotipos, que son el fenotipo 1, inflamatorio, el B2 son los fibroestenósicos, la B3 las fístulas estilizantes.
Más adelante lo voy a mencionar. La evolución y el pronóstico que tenemos, la mayoría va a progresar de acuerdo al fenotipo inflamatorio que va a tener o de acuerdo a la inflamación que va, o las complicaciones que va a tener. En la enfermedad perianal va a estar sobre todo asociada a la complejidad terapéutica y la peor calidad de vida que va a tener nuestro paciente. Acá un poco más mencionando sobre las manifestaciones clínicas digestivas que se van a relacionar con el dolor abdominal crónico bajo asociado a bajo peso de causa aparente, como diarrea, dolor abdominal, baja de peso, fiebre, fístulas, estenosis, la masa inflamatoria o absceso abdominal, y entre otras. En acá, lo más relevante, vamos a ver que sobre todo va a ser diarrea intermitente con sangre, con afectación cutánea, tanto ocular, articular o diarrea con sangre predomina en la zona colónica. Y el tipo va a ser cólico por la estenosis fibrótica o estrechamiento luminal que va a haber en el paciente. Y la baja de peso va a ser porque la ingesta oral va a causar dolor al tratar de ingerir alimentos, ¿no? Y en la fiebre va a ser por un proceso inflamatorio. Tenemos las extraintestinales, que son relacionadas con actividades de la enfermedad inflamatoria, como son artropatía, afecciones oculares, trastornos cutáneos, afectación pulmonar, cálculos renales, colangitis esclerosante primaria y pérdida ósea. Dentro de ellas tenemos la artropatía de la artritis, tenemos afección ocular como la iritis, tenemos trastornos cutáneos como eritematoso nodoso, afectación pulmonar como bronquiectasias, los cálculos renales como el ácido úrico, la colangitis esclerosante primaria tenemos la elevación de la fosfatasa alcalina y la pérdida ósea por la vitamina D. Vamos a ver que dentro de la evaluación diagnóstica tenemos, sobre todo para llegar a sospechar hay que descartar otras causas de los síntomas, como también establecer el diagnóstico de esta y determinar la gravedad de la enfermedad. Como por ejemplo, el diagnóstico se puede sospechar en pacientes con características clínicas compatibles como las que he mencionado, y esta se va a establecer por radiológicos, endoscopías o histológicos. Y bueno, hay que tener en cuenta que las pruebas de laboratorio son complementarias para evaluar la gravedad y no diagnosticarlas, ¿no? Y el estudio de laboratorio nos va a ver el análisis de sangre, como por ejemplo el hemograma completo, la vitamina B12, la albúmina sérica y la proteína C. Dentro de la PCR tenemos que es un reactante de la fase aguda que aumenta con la actividad inflamatoria y se observa en algunos pacientes. En este estudio de las heces hay que ver sobre todo la diarrea o si hay heces para el cultivo o análisis de huevos sobre todo para ver si hay parásitos, y toxina como por ejemplo el que mencioné, Clostridium. Los marcadores inflamatorios en heces tenemos las cloprocitoninas y la lactoferrina fecales, que estas nos van a ayudar a diferenciar a pacientes que tienen inflamación intestinal o enfermedad intestinal funcional. Dentro de la metaanálisis protectina fecal tenemos que nos va a ayudar una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Esta nos va a ayudar a tener una referencia, sobre todo ileocoloscopía y la biopsia para confirmar el diagnóstico. Tenemos la calprotectina fecal, que eso nos va a ayudar a establecer sobre todo la remisión clínica que va a tener nuestro paciente o los brotes que va a presentar en la enfermedad antes de dar el tratamiento inmunosupresor. Tenemos que dentro de la endoscopía, en el ileocolonoscopía, tenemos que va a ser sobre todo la intubación del hilo terminal, que se va a realizar para evaluar la sospecha de una enfermedad crónica de hilo colonical. Tenemos las ulceraciones focales, ya sea adyacentes a las zonas de la mucosa del aspecto normal o cambios nodulares, como por ejemplo en la mucosa que da un aspecto empedrado, que podemos ver acá. Y tenemos las áreas de afectación no definidas, como por ejemplo intestino con aspecto normal o tienen áreas extensas de la enfermedad como pseudopólipos o mucosa rectal de aspecto normal. Dentro de la biopsia vamos a ver que tenemos que tener muy en cuenta los signos de inflamación, el colon recto como el colon izquierdo y también ver el aspecto que va a presentar al ver en endoscopía, ¿no? Tenemos ulceraciones focales e inflamación aguda crónica. Para nosotros llegar a confirmarlos, tenemos que estar ciertamente comprobados tanto en la endoscopía y en las biopsias. En otros estudios endoscópicos tenemos como la endoscopía digestiva alta. Esa nos va a ayudar a sospechar, ¿no? Y a diagnosticar las gastrointestinales superiores como la dispepsia, la saciedad precoz, las náuseas, vómitos. Dentro de los hallazgos endoscópicos tenemos las ulceraciones esofágicas, inflamación gástrica, ulceración o inflamación duodenal.
Y tenemos una más que está últimamente de moda, la videocápsula endoscópica, que esa nos va a ayudar a visualizar más que todo la mucosa y también del intestino delgado sin exposición a radiación. Es un tipo de pastilla que el paciente lo toma, lo ingiere, y esta cámara mientras va pasando va tomando fotos en cada instante. Y esto no se debe dar en pacientes con estrechez intestinal. Tenemos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En acá vamos a ver que el área afectada va a ser en la colitis sobre el colon, que ya mencionaron mis compañeras, y la enfermedad de Crohn va a ser desde la boca hasta el ano. La distribución va a ser continua en la colitis, y en la enfermedad de Crohn va a ser lesiones por saltos. En acá hay que tener más en cuenta las características histológicas que vamos a diferenciar de la colitis y la enfermedad por Crohn. En la colitis vamos a ver que la mucosa y submucosa, abscesos, úlceras superficiales, como en la enfermedad de Crohn vamos a ver granulomas transmurales o úlceras aftosas. Y en las macroscópicas vemos que en la colitis tenemos friabilidad de la mucosa y pérdida de costas. Y en la enfermedad de Crohn tenemos aspectos empedrados como fístulas y fisuras. Y los síntomas característicos que ya mencionaron mis compañeros, como dolor abdominal, pérdida de peso, pero en la enfermedad de Crohn tenemos diarrea, fiebre y fístulas. Ya. Bueno, acá es un cuadro muy característico para poder diferenciar. En el diagnóstico diferencial tenemos la colitis infecciosa como patógenos entéricos, como ya mencioné, tantos parásitos o Leishmania coli, ¿no? Tenemos pacientes inmunodepresivos como la citomegalovirus y pueden ser como por ejemplo tuberculosis y amebiasis. Dentro de la enfermedad celíaca tenemos que va a haber una respuesta al gluten, como por ejemplo la inflamación a la mucosa y atrofia de las vellosidades intestinales. Dentro de la serología vamos a ver anticuerpos antitransglutaminasa tisular de la hemoglobina A. Tenemos síndrome de intestino irritable, que dentro de los estudios laboratoriales vamos a tener negativos como la calprotectina fecal, la proteína C reactiva, la inflamación de la mucosa. Y otros que no son tantos son la tolerancia a la lactosa, apendicitis, diverticulitis, colitis isquémica y cáncer intestinal. Dentro de las enfermedades de la enfermedad de Crohn tenemos como por ejemplo las importancias de las imágenes. Tenemos que ver, sobre todo, visualizar directamente el intestino delgado mediante la endoscopía, ya sea por distribución y extensión o diagnóstico inicial o el seguimiento que vamos a tener. Dentro del método de imagen utilizado tenemos la enterografía por tomografía computarizada, como por ejemplo el método de la primera línea en el diagnóstico inicial, uso de contraste iodado intravenoso, duración corta y alta sensibilidad. Esta de la enterografía por resonancia magnética tenemos la exploración más larga, que bueno, se puede ver afectada sobre todo en los artefactos respiratorios y de movimiento. Dentro de las enfermedades de la enfermedad de Crohn tenemos las indicaciones según la Sociedad Radiográfica Abdominal y la Asociación Estadounidense de Gastroenterología. Tenemos que pacientes sin estudios enterográficos previos, sospecha de enfermedad aguda o séptica, contraindicación por resonancia magnética, como por ejemplo la presencia de dispositivos metálicos, la resonancia magnética preferida por seguimiento de pacientes con enfermedad, y esta va a ser diagnosticada, ¿no? Tenemos los hallazgos radiológicos y alternativas de la imagen, como por ejemplo la inflamación en la pared intestinal, que vamos a ver que va a haber un engrosamiento mayor a 2 milímetros y asimétrico. Va a realzarse de las paredes tras administrar el contraste y bueno, se va a ver sobre todo las ulceraciones y el edema de la pared que va a haber. Dentro de la estenosis de la enfermedad estenosante tenemos el estreñimiento del lumen intestinal mayor al 50% del diámetro normal y se va a ver la dilatación agudas arriba mayor de 3 centímetros. Tenemos complicaciones penetrantes como las fístulas que mencioné, que son la comunicación anormal entre estructuras epiteliales, trayectos inusuales extensas, ciegas y los abscesos que vamos a tener, ¿no? Tenemos la enfermedad de Crohn, por ejemplo, vamos a tener la grasa rentante, como la proliferación de tejido adiposo alrededor del segmento afectado, el signo del peine, como va a ser sobre todo la congestión de los vasos rectos mesentéricos, y dentro de esto vamos a ver que la tomografía computarizada sin contraste entérico, vamos a ver que va a estar indicada en pacientes con vómitos intensos o sépticos agudos, y este se va a administrar solo con contraste intravenoso para evaluar las complicaciones que va a tener. Dentro del ultrasonido transabdominal tenemos que acá sobre todo vamos a ver
detectar el engrosamiento de la pared y alteraciones de la motilidad del flujo. Y de la colonografía tenemos que sobre todo se va a ver la estenosis colónica no obstructiva y se puede ver relevar las ulceraciones. Y dentro de la resonancia magnética pélvica tenemos la técnica de elevación para la evaluación de fístulas perinales y los abscesos que va a tener. Eso sería todo.